All right, thank you and welcome. All right, we are going to continue the conversation on decision making by shifting over to from data to AI. Although, obviously there's a lot of continuity between these discussions because arguably the most important part of effective AI is the data and how data gets used safely, effectively, how we focus it into training of models and how we collaborate on decisions to make sure that we're actually getting value out of the systems that are being implemented now. So I am delighted to invite, as always, my friend and colleague, Stefan Verhulst from the Governance Lab and the Data Tank to kick us off thinking about this. And then, like I said, we'll go to our colleague from Bajo and to Paula and to Nishant, who are all going to look at different dimensions of this. So Stefan, take it away. Yeah, great. Well, thanks so much for inviting me as always, and apologies for not being there in person. Looks like a great event, and again, it's always harder to present when you don't see the nonverbal reactions and violent disagreements on what I have to say. But I hope I will be able to cruise through a few messages that I want to leave behind. And as Andrew was saying, I'm the co-founder of the GovLab and also the Data Tank, and I'm also a research professor here at NYU. And most of the focus that we have paid lately is really around how do we upgrade and update data stewardship at a time of AI. And I will briefly reflect on that and, of course, make it somewhat applicable also to what you are focusing on with regard to disaster and disaster response. And the first message I want to leave behind is, of course, is that Gen AI obviously has a massive opportunity to improve and transform the way we go about disaster response. And so these are just a few kind of use cases that I came up with on how AI and generative AI specifically can be used for a variety of tasks and a variety of areas where disaster response and of course understanding also crisis mitigation can take place. And it's of course more than just prompt engineering. It's also about how do you actually automate certain kinds of environments? How do you start using Gen AI to actually find data? How do you start using Gen AI to understand certain kinds of patterns as well? And again, this talk is not about the use cases, but it's really specifically about data because as Andrew already said, obviously, data is the bedrock of Gen AI and AI in general. And as you can look at, anyway, what the steps are that need to be taken in order to train a model, in order to fine-tune a model, in order to actually release a model, I would say the first part and one of perhaps the most important parts of any model development and any Gen AI development is, of course, data. And that's where, from my perspective, we really need to become smarter about how do we steward data, how do we prepare data, how do we develop a data ops with regard to Gen AI. And this picture here is a picture that I've taken from what I highly would recommend to people in the room if you want to learn more about the current state, is a picture from the cheat sheet from the foundational model development, which has a lot more information than I will be able to share today with regard to data and how you go about the data. But I think the first question when we enter Gen AI and especially AI is what types of data are we talking about? And I think here it's very important to reflect that different types of AI require different types of different types of data. And I think that has been quite a realization in the data space, is that in the past, much more value was added to kind of tabular data, to kind of structured data. But as we are moving into kind of the Gen AI space, actually unstructured data has become more important, and even multi-mode type of data, whether it's video, whether it's audio, whether it's kind of unstructured text, has become far more important and is actually desirable for certain kinds of applications, especially within the Gen AI space. And so the first message I want to leave behind is that when we move from
traditional machine learning through kind of large language models, the L of language has become far more important in large language models, surprise, surprise. And so that's really a different type of data that we're going to have to start stewarding as well. Now, in addition to unstructured data, there are other criteria that are being used for Gen AI that indicate what kind of data is desirable if we want to start using data for Gen AI. And these are kind of the 5 components that typically get quoted when they're looking for types of data for Gen AI. First of all, to what extent is it authoritative? Meaning, can we actually really understand where the source comes from, and is it actually an authoritative kind of source? Is it kind of unique data? Because anyway, there's a lot of data already that has been used quite often. So what is the added value of the data that you can provide? Is it knowledge dense? Because that goes back to kind of the unstructured data. I think a lot of the Gen AI models actually require much more knowledge dense than, for instance, quite often tabular data can provide. What's the time? How fresh is it? And also, to what extent is there actually context? Because it's all about basically context when it comes to data. This is kind of the mapping that we've done in order to understand, and then this is not an assumption that anyone can read this, but it shows that there is a lot more variety in the data that can be leveraged in order to leverage, and that can be leveraged for Gen AI. But it also requires, by the way, that we need to start thinking about new ways on how we start providing access to that data. And so one of the lines of activities at GovLab that we are developing is actually setting up data commons for providing access to this kind of data, which typically is much harder to obtain, quite often is private, and needs to be brought into kind of a new kind of governance structure. We see the creation of several data commons already. These are just a few examples, but of course, one is, for instance, Common Voice that Mozilla has set up, where you actually have access to audio data, which can be important and relevant for training large language data. The other message I want to leave behind, in addition to different types of data, I mean, we're going to have to really start thinking more holistically about data when we are entering the Gen AI space, is also that it requires different types of data for different stages. And that's also very important to take stock of when we are looking into Gen AI. And this is kind of a screenshot of a report that we recently have done to really try to understand what's the value of open government data, for instance, for Gen AI. And the realization here was that actually it depends on what kind of use case are we talking about. Is it about training, pre-training data, pre-training models, or is it about fine-tuning models, or is it about augmenting models? And I think each of those kind of application actually requires different types of data, and it requires different characteristics of the data. When it is about training, and again, I'm not going to go, I don't have the time to really go about this, but if it's about pre-training, then volume really matters. But when you go to then adaptation on fine-tuning, then quality becomes a real issue, and the same thing for augmentation through RAG models and so on. And I think that's the third kind of message, which is that, yes, different types of data, but the requirements, and from a data stewardship perspective, the requirements for different types of use cases, whether it's pre-training, whether it's fine-tuning and so on, is also different as well. And then the last question that I want to answer in my 10 minutes that I have today is then what makes data AI ready, right? Because that's another big question, is that you might have data, but it might not be AI ready. And I think that's, by the way, one of the key conclusions that we had by studying open government data, was that most of the open government data actually, despite the fact that it's also quite often not desirable for some of the use cases because most of it is tabular data, but then on top of that, most of it was not AI ready. And that also, by the way, informed the US Department of Commerce, which I would highly recommend keeping an eye on. They basically developed an RFI to actually really understand what do we mean by AI-ready data assets. And I think that's really an element from data stewardship that the community is going to have to deal with as well. Now, from our point of view,
there are kind of 5 elements in order to understand whether data is AI ready. The first one relates to provenance and transparency. To what extent can we really trace where the data come from? Can we actually have attribution in terms of origin, collection, process, and versioning? Because that ultimately will determine, of course, a lot of the kind of explainability, but also reproducibility as well. Here, there's a lot of activity in the space with regard to data provenance. And actually, I would highly recommend looking what the Data and Trust Alliance has been doing with coming up new metadata standards for data provenance, which are going to become the industry standard from my point of view on how we actually describe data in order to make it AI ready. Quality assurance, completeness, because that's all about bias, of course, accuracy and consistency. And here I would recommend looking what's happening within the so-called data-centric AI ecosystem, where they really come up with new kind of workflows and new kinds of metrics to understand accuracy of the data. Then, of course, interoperability. I don't need to explain this to this audience about importance of metadata or data standards that are interoperable. And then, of course, I was already mentioning about annotation and how data can be enriched. I think the interesting thing here is that you can actually also annotate according to kinds of preferences. And this is, for instance, the traditional knowledge labels that can be used to also say, well, this data, we actually don't want to have it used for particular kind of purposes. But of course, annotation is going to be super important. And it turns out quality of annotation is almost as important as the volume, and not, if not more important. And then lastly, of course, is the data actually legal and ethically collected? And here I would point to kind of the developments that have been led to this new kind of data sheets for data sets that has a large portion that reflects on the ethical aspects of actually using certain kinds of data, to what extent it is data and AI ready. My hunch, and this is an article I'm writing on right now, is that we actually need to extend our FAIR principles, meaning findability, accessibility, interoperability, and reusability are still important, but we actually need to add another R, which is now to what extent is actually the data also ready for AI in terms of completeness, in terms of provenance, in terms of ethical compliance. And I think that's going to be a big element as well. I have a lot more slides, Andrew, than I can present, but I think this is enough to get a flavor and get us starting about the role of data stewardship and really thinking about new methods for data preparation, depending on how we want to start using it as well. Thank you, Stefan. And if I might seed a question with you that you could think about while we're talking, is there a role for AI in making AI data, yes. data ready? Yeah, thanks for that. AI ready, or does that lead us into circles? All right, next, Victor, I'd like to go ahead and introduce yourself and talk about what PAHO's up to. You're on mute, Victor. Perdón, ¿me escuchan? Yeah. Yes. Okay, awesome. Thank you. Well, we are going to switch to Spanish now. Mi nombre es Víctor Hugo Ariscaín y trabajo en el campo de innovación digital en emergencias, en el Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Básicamente les voy a presentar una herramienta. Permítanme compartir la pantalla, perdón. Si me confirman que ven mi pantalla, les agradezco. Yes. Ok, excelente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, primero agradecer a Direct Relief y a todos los participantes por esta iniciativa, por darnos la oportunidad de acompañarlos y presentarles esta aplicación en línea que hemos desarrollado en la OPS-OMS, que es para el uso de los países, para facilitar el manejo de información relacionada a alertas y emergencias. Esta es, por supuesto, una herramienta virtual colaborativa que básicamente está construida para facilitar el manejo de información de salud pública
y fortalecer la coordinación del sector salud y las operaciones de respuesta en emergencias. Absolutamente toda la información se registra continuamente en un solo repositorio. Esto es muy importante. La centralización de datos nos ha permitido unificar toda esa información relevante y se eliminaría la necesidad de consultas de múltiples fuentes. Esto es algo muy normal en momentos de emergencias. Ustedes deben estar familiarizados que cuando ocurre una alerta o una emergencia, hay muchos canales de información que se mueven en paralelo. Con esta herramienta estamos tratando de eliminar esa necesidad y más bien reducir los márgenes de error debido a este tipo de situaciones. Tenemos acceso, por supuesto, a información en tiempo real. Todos los actores involucrados están mirando los mismos datos, tanto en el territorio local como en el nacional, por lo que es crucial, les va a permitir evaluar la información y tomar decisiones informadas de mejor forma. Les voy a comentar que tenemos tres componentes principales dentro de la aplicación y estos son el de la biblioteca, que es básicamente un repositorio de documentación relacionada a emergencias que va a ser consultada y está directamente relacionada a diferentes tipos de alertas y eventos. Esto es importante. No es solamente una herramienta que les permite alojar información, sino que les permite olvidarse de qué es lo que alojaron y más bien es el documento que se les va a presentar cuando fuera necesario de acuerdo a la categorización que hizo al inicio. Tenemos el módulo de la biblioteca, perdón, el de maestro de establecimientos y en el caso el de eventos también, en ambos ejemplos tenemos los dashboards de consulta, que en este caso en la parte superior derecha vemos el de eventos con unos iconos que identifican la georreferencia de dónde está ocurriendo un evento. Obviamente eso significa que se va a poder hacer una filtración, porque en la parte de la derecha se fijan que tenemos filtros de diferentes tipos. Van a poder ser filtrado por áreas geográficas, van a poder ser filtrados por tipos de eventos y una serie de más filtros que no se llegan a ver ahí, pero que están disponibles y por supuesto un poco de información con esos paneles gráficos a la derecha. En el caso del maestro de establecimientos, esto sí es súper interesante remarcar que este módulo se lo trabaja en momentos de paz. Lo ideal es justamente subir toda la información en el momento que tenemos tiempo y que podemos trabajar con calma los datos para que luego podamos hacer un cruce de información georreferenciada contra los eventos que estuvieran ocurriendo. Absolutamente toda esta información está controlada por el país, eso es súper importante aclarar, son ellos los que tienen el control de todo. Tenemos herramientas temáticas, estamos hablando, y no sé si ustedes están familiarizados con estas herramientas, el ERES, el EDAN, la calidad del agua, preparativos y una serie de otras herramientas que han sido creadas a lo largo de varios años por la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con muchísimos expertos de toda la región. Esto quiere decir que las herramientas no son producto de una decisión unilateral, sino más bien que nacieron de la experiencia de todos los países de las Américas para poder integrarlos. Vale la pena mencionar que tenemos dos maneras de poder hacer la carga de la información y una es la parte de la izquierda que ustedes ven. La imagen está mostrando cómo se registran algunos formularios en la versión en línea. Esto es la versión efectivamente central. Y en la parte de la derecha se ve un teléfono celular que básicamente lo que hace es, esto está obviamente destinado a ser utilizado por gente que son evaluadores dentro de las emergencias. Estoy 100% seguro, están familiarizados con la estructura de la emergencia y la respuesta. Entonces los señores evaluadores básicamente reciben una tarea de salir al terreno y hacer las evaluaciones y ellos pueden sincronizar su dispositivo móvil y
irse al terreno. A partir de ese momento pueden tener o no conexión a Internet para poder realizar sus evaluaciones. Todas, absolutamente todas las evaluaciones están cargadas y de acuerdo a la necesidad y a la tarea que se les asignó, se pueden realizar. Y la parte del centro se ve que enseguida que la evaluación se ha aplicado, enseguida se está subiendo la información al repositorio central y se empiezan a generar reportes de situación. Esto es súper importante mantenerlo siempre en mente. Y ahora, justamente yéndonos a los reportes automáticos, tenemos la posibilidad de que los usuarios, obviamente siempre y cuando tengan la capacidad de hacerlo, porque hay diferentes niveles de usuarios, pueden generar reportes de situación, se pueden generar en diferentes momentos de la alerta o de la situación, porque estamos conscientes de que cuando ocurre un evento o una emergencia, es posible que en el primer momento no tengamos toda la información, pero tenemos que generar reportes. Así es como se mueven las emergencias. Entonces, esto es lo que se llama un reporte preliminar y la información efectivamente ya se puede empezar a trabajar enseguida que va entrando los datos. Como se dan cuenta, en la parte de la derecha tenemos un QR code que nos va a permitir compartir con otras personas que por alguna razón no estuvieran o no formaran parte de ese equipo de respuesta a la emergencia. Y por supuesto, todos los elementos que se ven en este ejemplo de reporte son personalizables. Esto quiere decir que quien está generando los reportes puede definir qué cosas quiere que se incorpore o no en cada uno de esos reportes. Tenemos integración por API para poder hacer análisis externo. Por ejemplo, si alguna entidad utilice Power BI, Tableau o algún otro sistema que pudiera tener alguno de los países, pueden conectarse. Absolutamente todas las conexiones están 100% protegidas. No cualquiera puede hacerlo, por supuesto. Tenemos que estar conscientes que necesitan un cierto grado de autorización para poder conectar y generar cosas. Y de todas formas, incluimos algunos ejemplos, algunos templates dentro de la aplicación para que, por ejemplo, el país puede generar un dashboard que podrían presentarse en un televisor en la zona de trabajo del EOC o en la oficina del ministro de Salud o algo así. Entonces, todo eso está incluido dentro de la herramienta. Tenemos herramientas geográficas de análisis para poder subir capas de amenazas. En este ejemplo se está viendo una capa de amenaza de un volcán en Quito y eso nos permite hacer cruces de información entre lo que son las áreas de posible afectación o ya afectadas con, por ejemplo, los establecimientos de salud ya identificados. Se dan cuenta que obviamente eso nos va a permitir hacer y decidir qué establecimientos deben ser evaluados, qué tipo de evaluaciones deben aplicarse y cuáles deberían estar en primera línea de evaluación o ser considerados con probable futuro problema por sobrepoblación de pacientes. Y por supuesto tenemos incorporados uno que es la subida de capas y dos, la generación propia de áreas de afectación como es el área naranja que se ve ahí en la pantalla. En algún momento les mencioné que la autonomía es total para el nivel local y el nacional. Tenemos dentro de la estructura los diferentes subniveles nacionales y la OPS lo que hace es básicamente acompañarles hasta el momento en que el país está en disponibilidad de agarrar la herramienta y poder moverse ya solos. Nosotros nada más los acompañamos. Tenemos dos entornos grandes, uno que es el de capacitación y pruebas y el otro que es el de producción. Este entorno de capacitación es una copia idéntica del área del área de producción donde realmente trabajarían en una emergencia real. Este sandbox lo utilizamos justamente para capacitar a los usuarios locales y ellos tienen
la posibilidad y el acceso permanente para poder seguir practicando hasta que logren el control total del sistema. Incluso después se piensa dejarlo abierto para que puedan seguir practicando nuevos usuarios. Y en este gráfico es una rápida representación de qué es lo que se trata Jeros. Por supuesto, está construido en código abierto, que esto nos permite, económicamente hablando, poder entregarlo libre de costo a los países. Esto es absolutamente gratis para los países que decidan utilizarlo. Está construido de una forma modular para que justamente podamos expandir nuevas funcionalidades a medida que se van identificando. Esto con trabajo conjunto con todos los países, por supuesto. Los paneles de información que les he comentado, la integración por API que les he comentado para generar los diferentes dashboards. La generación interna de reportes está en este momento, lo tenemos en 4 idiomas, que son los 4 idiomas oficiales de la organización. Está en inglés, francés, portugués y español. Es muy fácil de utilizar, es sumamente fácil en todas las experiencias de capacitación que hemos tenido. Todos los usuarios han quedado rápidamente activos dentro de la aplicación. Could I just, I just want to make sure that we keep everyone on time. Thank you very much. I just want to seed another question with you as well. If you could think about the way that sort of the conversation that Stefan initiated around AI readiness would link to what you're doing here in terms of data platforms and integrations. And we can come back around to that and hopefully add that to the conversation. But I apologize, we kind of need to move to the next 2, and then we can have a dialogue when we get through it. But thank you very much. Sure thing, no problem. Thank you. All right, I'm going to turn to Paola. Gracias, buenos días. Voy a hacer esto en español. La premisa de mi presentación es contarles mi experiencia en el CONACYT, en la pandemia de COVID-19, en la que tuve la fortuna de liderar la coordinación de repositorios de investigación y prospectiva, que es el área de ciencia de datos del CONACYT, que coordina las capacidades de ciencia de datos y de machine learning, de AI, en los centros públicos de investigación, y que más bien tiene la responsabilidad de coordinar estas capacidades con el gobierno federal también, ¿no? Entonces, justo cuando comenzó la pandemia de 2019, vimos la necesidad de tener información relevante y de unir las capacidades existentes en los centros públicos de investigación. A estas capacidades me refiero gente que, científicos de datos que no necesariamente tienen experiencia con epidemiología, algunos sí, por ejemplo en el CIMAT, en el Centro de Investigación de Matemáticas, ya habían habían desarrollado modelos de Machine Learning para el dengue. Entonces hicimos una convocatoria a todos estos centros públicos de investigación y empezamos a incubar proyectos con una premisa principal, ¿no? Y esta premisa principal la descubrimos en colaboración con la Secretaría de Salud, ¿no? Que era el mayor peligro que el país se enfrentaba ante esta pandemia, que es el colapso del sistema de salud. Lo que queríamos era proveer información para evitar a toda costa el colapso del sistema de salud. Esto se convierte, si lo pensamos bien, en una cuestión logística, ¿no? Se tiene que pensar en cuántos casos se generan por municipio, cuántos de estos casos requieren hospitalización, cuántos de estos casos requieren unidades de cuidados intensivos, cuántos fallecimientos, etc. Entonces, modelar este tipo de comportamiento de la pandemia a ese nivel y con estas métricas, por lo que permitió justamente a la Secretaría de Salud tomar decisiones. Y bueno, creo que en esta sala estuvimos en algunas de estas juntas,
en el que estaban no solamente, pues estaba desde el secretario de Gobernación, titular de la Sedena, el secretario de Salud, subsecretario de Salud, el Senapred, etcétera. No era como el war room de la pandemia, y aquí presentamos estos modelos que después fueron publicados también en la conferencia vespertina y en la mañanera también. Entonces, citamos esto. Bueno, ya les platico un poco del contexto. Lo único que me falta es el Ecosistema Nacional Informático, que esto es una metodología que desarrollamos en el CONACYT, que articula y hace colaborar de forma multidisciplinaria a los centros públicos de investigación y a las entidades del gobierno federal para atacar problemas paradigmáticos, ¿no? Esta metodología la aplicamos, por ejemplo, en el caso de Tlahuelilpan, en colaboración con la Secretaría de Seguridad, muy al principio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, para identificar y para digitalizar expedientes de personas desaparecidas en la guerra sucia. Entonces, esto es la metodología con la que nosotros trabajamos y la implementamos también en COVID-19. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Se hizo la convocatoria, se hizo la incubación, y mientras se incubaba, mucha parte de mi trabajo fue la construcción de las relaciones con los actores clave, construir mucha confianza. Esto solamente pues se logró a través de mostrar ciencia, ¿no? Que no eran pues productos improvisados, sino más bien tenían pues un bagaje científico bastante amplio. Estamos hablando de que las personas involucradas pues son investigadores nacionales, están en el SNI, dan clases, o sea, conjuntamos afortunadamente pues el mayor talento del país, ¿no? Y mayor talento no solamente de Machine Learning o de ciencia de datos, sino también pues con sensibilidad social. Siguiente. La implementación, siguiente, pues lo que les platicaba, ¿no? La premisa, ¿no? ¿Cuántas camas de hospital, cuántos unidades de cuidados intensivos, etcétera, ¿no? También teníamos otras métricas importantes como el RT, el factor de transferencia del COVID, y medíamos, por ejemplo, la movilidad, ¿no? Esto era importante porque también queríamos saber cuál era el impacto de las políticas de confinamiento, ¿no? Entonces, vimos una reducción inmediata cuando se determina el confinamiento de más del 85% en la movilidad de las personas. Y conforme iba transcurriendo la pandemia, pues esta movilidad iba cambiando, y esta información se utilizaba pues también para efectos del semáforo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. El índice de movilidad, que es lo que les comentaba, pues esta era una gráfica como el output de este índice. Esto se presentaba cada semana en las conferencias de comunicación social, y pues bueno, para mí es muy importante mostrar que esto es un esfuerzo colaborativo, multiinstitucional, multidisciplinario, y por eso pongo los nombres del equipo que realizó esto y de las instituciones en las que trabajan, ¿no? Entonces, esta es una colaboración entre Infotec y Centro Geo, ambos centros públicos de investigación coordinados por el CONACYT. Siguiente. También Conavio, que es o sea, como podemos ver, no es una institución que se dedica al manejo de riesgos, pero tienen capacidades definitivamente de ciencia de datos. Entonces ellos nos ayudaron a responder una pregunta, que era: ¿qué explica la mortalidad de COVID? Y esto tomaba en cuenta tanto por ejemplo, la distancia con los hospitales, pero también todos los datos provenientes de INEGI, de los censos, etcétera, ¿no? Entonces se hicieron modelos de regresiones y se determinó que
Por ejemplo, una de las variables que más explicaba, además de la distancia a los hospitales y las comorbilidades, era el acceso a servicios de educación. Entonces, nos dimos cuenta que una buena parte de las muertes por COVID eran gente que tenían poco acceso a la información y poco acceso a los sistemas educativos, o tuvieron durante su vida poco acceso a estos sistemas. Siguiente. Para mí esta gráfica es, creo que de las que han tenido mayor impacto en mi carrera, que es cómo se determina el semáforo que se utilizó en México durante más de 2 años para determinar si un estado podía realizar desconfinamiento o volver al confinamiento. Entonces, se realizaron algoritmos y modelos que tomaban en cuenta muchos factores. Muchos de estos factores eran acordados también políticamente, o sea, esto no solamente un esfuerzo técnico, sino también, obviamente, había que negociar con los gobernadores, con los secretarios de salud de los estados, etc. Y eso se incorporó en nuestros modelos y logramos tener un consenso con todos ellos para que hicieran caso a esta herramienta que determinaba básicamente a través de modelos predictivos cuál sería la actividad en más de una semana o 15 días de la pandemia en sus entidades. Entonces, este semáforo también era comunicado a escala masiva y para mí esto es muy, muy importante. Siguiente. Obviamente, aquí esto fue una petición ad hoc de la Secretaría de Salud. Entonces, elegimos ya miembros que tenían mucha experiencia con los datos y tenían pues la capacidad de desarrollar este modelo. Nos tardamos en las primeras iteraciones menos de una semana y empezamos así a iterar. Pues esta gente del Centro de Investigación de Matemáticas, los investigadores y técnicos académicos fueron los que nos ayudaron a eso. Siguiente, por favor. Y una de las partes más importantes que creo que sirvió en los primeros momentos de COVID para ayudar a la planeación logística y pues, a salvar vidas fue los modelados predictivos, los modelos predictivos, ¿no? Estos respondían a las premisas principales que teníamos, le daban entre 7 y 15 días de anticipación a los estados, inclusive a los municipios. Eran bastante innovadores en el sentido de que son inferencia bayesiana en vez de regresiones lineales o logísticas. Entonces, esto, por ejemplo, le ayudó a la Ciudad de México a tener casi una semana de anticipación, en el que nosotros dijimos que el pico de la pandemia iba a ser en mayo 26. No sé la especificidad, no. Mayo 26. Mientras que los modelos que tenían la propia Ciudad de México decía que iba a ser en junio 7, entonces este modelo, al ser más conservador, se tomó en cuenta mucho más para tomar decisiones de reconstrucción, de reconversión de las capacidades del sector salud. Entonces, esto fue una colaboración del CIMAT, del Instituto Mexicano, del Instituto de Matemáticas de la UNAM y del UC Davis. El siguiente, bueno, el mensaje es, de la experiencia es el impacto, ¿no? O sea, sí afectamos la vida de millones de mexicanos, lo hicimos con ciencia de datos, lo hicimos con ciencia, lo hicimos pues, con muchísima colaboración. Lo hicimos, muchos de ellos, estos investigadores lo hicieron pro bono, también, es algo que es muy importante. Creo que una de las características principales es que fue ciencia abierta. Hicimos un repositorio abierto desde el día 0 en el que publicábamos todo esto, no solamente para que nuestro equipo o los tomadores de decisiones tuvieran acceso, sino también para que más científicos, ONGs, etcétera, pues pudieran evaluar lo que se estaba haciendo, replicarlo. Y bueno, como anécdota, la promesa que yo les hice a los investigadores cuando aceptaron trabajar pro bono en esta emergencia es, bueno, además de ayudar a su país, pues yo haría todo lo posible para que
tu trabajo llegara al punto más alto, al oído más alto, ¿no? Y esto sucedió en una conferencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un live stream en YouTube y había impreso los reportes que nosotros generábamos y a más de 200,000 personas que tuvo ese video, les dijo que iban a tomar las decisiones que se tomaron en la pandemia utilizando a los científicos mexicanos, ¿no? Entonces, para mí, eso pues fue como un punto muy alto y pues esa es la experiencia que yo les quería. Muchísimas gracias. And I just wanted to maybe seed a question with you too, so I'm trying to be efficient here, is if you could maybe reflect on what you learned from that data collaborative experience that feeds into thinking about the future of how we implement AI and other tools in response to other similar emergencies in the future. Hola, todos, gracias. Como dije ayer, me llamo Nishan Kishore, soy epidemiólogo en el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos en América. Pero aquí estoy trabajando en mi rol de Crisis Ready, y todo lo que he hecho con Sachit, Andrew y Caroline. Antes que nada, mira, hoy lo que voy a decir son solamente mis opiniones, para que no empezamos un pleito aquí. Pero después de haber creado un equipo que trabaja en datos y AI adentro de una organización grande, ¿verdad? Como el CDC, y a veces difícil de cambiar, que muchas veces vemos varias organizaciones. Los puntos importantes que voy a platicar son 4 cosas. Primero, que hemos escuchado eso de muchos colegas aquí, entonces no creo que va a ser algo muy raro, pero los estándares y etiquetas de los datos, que nuestra experiencia guíe los productos y no al revés. Y la transparencia y comunicación de errores y inversión en nuestros propios recursos humanos adentro de la organización. Yo creo que nuestro compañero de INEGI ya habló de eso, ¿verdad? Pero los estándares, las etiquetas que tenemos son sumamente importantes y podemos hablar, por ejemplo, de lo que hablamos ayer, ¿verdad? Muchas veces lo que tenemos, cuando tenemos datos, parecen algo así, como un Excel spreadsheet, eso es un Google Doc que tiene 10,000 colores y algo parece un poco diferente de aquí, tiene todos esos tabs, esos son datos que vienen de la República Democrática del Congo. Lo difícil es que si hablamos de tener esos datos listos para cualquier cosa de AI, pero olvidamos de AI, cualquier cosa de análisis, ¿verdad? Necesitamos algo súper diferente. Es muy difícil sacar datos de aquí y hacer cualquier cosa si no tenemos algo en como un flat file o algo que sea más como una tabla normal. Y eso, como yo dije, no es solamente para lo de AI, pero para todos los procesos que tenemos nosotros, ¿verdad? Si mañana tengo que decir cuántas personas yo he vacunado, cuántas personas han caído bajo de cualquier enfermedad, yo necesito esos datos en una manera que yo puedo hacer esa pregunta fácilmente, en una manera flat file. Y lo que yo he visto en muchas organizaciones es que muchas veces los análisis se quedan y están específicamente por un tipo de comparación de datos, ¿verdad? Los datos vienen de un Excel sheet o viene de algo móvil y quedamos ahí. No trabajamos mucho en el parte intermedio de transferir o transformar esos datos a un nivel central, estandarizado, todo eso que es necesario para todo lo que hacemos después. Segundo es el acceso y control de datos, ¿verdad? Muchas veces, como yo te dije, yo pude entrar a ese Excel sheet de Google Drive y yo ni tengo acceso, es solamente por buscarlo a un link que yo tenía. Y entonces, muchas veces por tener ese sistema en medio que puede garantizar, ¿verdad? La transformación de los datos, también podemos garantizar el acceso y control de los datos, ¿verdad? Al fin del día no queremos que todito el mundo pueda ver exactamente lo que estamos haciendo. Y el tercer punto aquí es los procesos, ¿verdad? Que garantizan la validación e integridad de los datos. Si yo puedo decirte, mira, yo tengo tal número de personas que salieron de tal lugar por un huracán y mañana alguien borra esos datos,
si yo tengo el proceso para decir, ah, mira, estaba borrado, ¿eh? Yo tengo que poner esos datos de nuevos, porque esas cosas pasan, ¿verdad? Todo el mundo hace errores, eso es normal, pero si necesitamos los procesos y las etiquetas para poder saber cuando algo está pasando, cambiando y para garantizar esos datos. Segundo, que nuestra experiencia guíe los productos y no al revés, ¿verdad? Y eso es un poco difícil porque es importante que seamos los propietarios y no solamente los usuarios o consumidores de los productos. Es difícil porque muchas veces tenemos que invertir en nuestras propias organizaciones para poder hacer eso. Pero es importante porque los productos responden, ¿verdad?, a nuestras necesidades y no están forzados a contestar una pregunta que realmente no pueden. Es impresionante si tenemos unos datos nuevos, un producto nuevo, pero si no está contestando la pregunta que yo tengo, yo no puedo esforzarlo, ¿verdad? Al fin del día no me va a hacer ningún beneficio. Y todo eso, como yo te dije, requiere inversión en nuestros propios recursos humanos. Eso, hablamos mucho de errores, ¿verdad? Pero a mí me gustaría también hablar de errores más amplias, no solamente errores estadísticas, pero lo demás. Por ejemplo, podemos hablar del error de la brecha entre nuestras preguntas y lo que el modelo puede responder o puede contestar. El modelo me puede decir una cosa, pero mi pregunta es diferente. Y yo estoy hablando de movimiento de tal municipio a tal municipio, pero en realidad el modelo o el producto no puede decirme eso. Es una parte de la población o es solamente de un tiempo, puede ser 10.000 otras cosas. Y entonces existe esa brecha entre el producto y nuestras preguntas. El error entre nuestros datos y el proceso de recopilación. Si yo estoy sacando datos de una muestra, puede ser que esa muestra es solamente de las personas que pudieron salir de un lugar donde hubo un desastre, o solamente son las personas que tenían recursos para hacer cualquier cosa. Entonces hay esa brecha también entre nuestros datos y el proceso de recopilación. Error en los modelos, ¿verdad? Versus variación de los datos. Es un punto muy importante porque puede ser que en realidad el indicador que queremos ver tiene mucha variabilidad. Variabilidad es un proceso o punto normal en estadística, ¿verdad? Un punto es comunicar la variabilidad de ese indicador, pero otro punto es si el modelo, el framework que estamos usando, realmente puede contestar esa pregunta, si tiene ese error y esa variabilidad. Con esa transferencia de comunicación de errores, también la política y etiqueta que podemos utilizar para decidir si vale la pena utilizar el modelo. Si vamos a tirar totalmente todo lo que tenemos a un mapa o como sea, al fin del día, la gente que van a utilizar esos recursos no van a tener confianza en nosotros, ¿verdad? Porque yo tengo tal, tal, tal. Entonces, es importante tener una línea por lo cual nosotros decimos, mira, ese sí vale la pena y ese no. Y hablar de esos aquí. Y finalmente, es un punto súper difícil, ¿verdad? Pero la visualización y comunicación de errores que son útiles para el usuario final. Si solamente ponemos el standard error, o si solamente ponemos el credibility interval, o algo así ahí, muchas veces el usuario al final no puede utilizar, o sea, no puede hacer la decisión para decir, mira, con ese error yo sí voy a tener confianza o no. Es nuestro trabajo para también comunicar bien esos errores. Un ejemplo que quería decir también, eso es, yo creo que Mike Johansen mostró eso ayer, eso es EpiNow2, que es un proceso es un Bayesian Hierarchical Model, y eso es para ver sarampión en Kazajstán, que había un brote hace 2 años. Y la única cosa que yo quería mostrar es que en ese modelo automáticamente tenemos 3 colores diferentes que son verdes, la naranja y la morada aquí. Y lo que yo quiero decir, lo que me gustó mucho de esos datos fue que el verde es el estimado, o sea, nuestro estimate que nosotros tenemos ahora. La naranja es la parte más importante para mí, porque eso dice que todavía tenemos una falta, un tiempo entre lo cual podemos tener más casos de la semana pasada o hace 2 semanas, y realmente no tenemos tanta confianza en ese lugar. Y a mí me gustó mucho eso porque ahí automáticamente podemos involucrar el error de recopilación de datos, ¿verdad? Si yo tengo enfermedades o cualquier cosa que viene, puede ser que los datos que yo tengo hoy
no son, o sea, no son muy bien para hoy. Yo tengo que esperar 2 semanas hasta que yo tengo todos los datos del laboratorio o cualquier lugar y tenemos que comunicar eso también, ¿verdad? Inversión en nuestros propios recursos humanos. Yo hablé un poco de eso ayer, pero bueno, realmente para cualquier organización, incluso en la organización del CDC, reclutar muchos data scientists puede ser muy caro, ¿verdad? Porque al fin del día, si yo estoy tratando de contratarle a, no sé, 6 data scientists, eso puede ser millones de dólares, ahí nomás, más de $1 millón. Trabajar, y al otro lado, ¿verdad? Trabajar solamente con universidades y estudiantes puede crear mucho cambio de personas, ¿verdad? Porque los estudiantes, como están ahí por 2 años, 4 años, como sea, y el conocimiento institucional de la organización no queda con la organización. Y eso es muy difícil, porque si cada 3 años está cambiando y no hay nadie aquí en el quienes son líderes para hacer eso, es muy difícil crear o ampliar un equipo así. El plan para mí, ¿verdad? No es que uno tiene que tener algo mañana, pero tenemos que comenzar a pensar en 5 años. ¿Qué es lo que queremos en 5 años? ¿Cuáles son las cosas que queremos poder decir de nuestras organizaciones en el tema de analítica y datos en 5 años? Y además de eso, una vez que comenzamos, por ejemplo, con una persona dedicada, y poco a poco podemos crear un equipo. Y la idea no es tener, como yo dije, 5 personas expertos en data science y machine learning y AI, pero comenzar con una persona que va a quedarse aquí con la organización para mucho tiempo. Y esa persona puede crear ese equipo. Y la gente del equipo no tienen que ser los más grandes, ¿verdad? Pueden ser la gente que están saliendo de la universidad ahora, que están buscando algo de hacer, que tienen todas esas destrezas, pero necesitan la experiencia y el expertise que tenemos nosotros adentro del tema que trabajamos. Por ejemplo, en nuestro equipo somos yo y 4 personas diferentes, y cada semana hacemos como 2 revisiones de base de códigos, donde cada persona dice, este es mi proyecto, yo soy propietario, yo voy a explicar lo que estoy haciendo. Una vez a la semana tenemos educación por expertos en el tema. Para nosotros es enfermedades infecciosas, y 2 pruebas de coding o conceptos nuevos para que ellos puedan aprender algo diferente, ¿verdad? Y no quiero decir que ellos van a quedarse aquí con la organización todo el tiempo, pero con eso podemos en 5 años, en un par de años, crear un equipo grande, crear un equipo estable. Si yo salgo de mi organización mañana, yo tengo fe, yo tengo confianza que ese equipo no se va a caer, que mañana no vamos a poder hacer análisis. Y yo puedo mostrar eso, que también, que tenemos, por ejemplo, varias bases de código y tenemos todas todas esas personas que están contribuyendo a su base de datos. Entonces, bueno, eso es todo. Gracias. Well, everyone got coffee earlier, so I'm just gonna cut into the coffee break. I wanted to, while you're thinking of questions, go back to the questions I had seeded with everyone, and actually your question that I'm seeding with you is about, if Stefan was talking about making data AI ready, how would you summarize making institutions AI ready? But I want to go back to Stefan around the question that I posed to you earlier about, is AI actually part of the solution here to making this data AI ready? And if so, why so? If not, why not? Yeah, no, thanks. And again, I'm sensitive to the time because we're already running over time. And yes, is the simple answer, but that's probably not sufficient. But yeah, I think we do see advances with regard to AI-enabled data stewardship as well, and it has a variety of areas. One is, of course, where you can actually start using AI to identify, for instance, in a pre-processing stage, what values are missing, for instance, right? So if quality becomes an important element, you can actually start using AI to identify the quality of the data and potentially even rectifying that as well. You also can start using
NLP, for instance, to actually turn unstructured data into more semi-structured data, which is actually what is the other element that I didn't even go into, is kind of a requirement for becoming AI ready, because it's not just unstructured data. You do need to have some structure in it as well. You can start using AI to actually find data, which I think is super interesting and actually is not used enough, to actually really identify what are the data sources that an organization actually has and how do you make that AI ready. And then, of course, what I totally didn't even go into is the importance of knowledge graphs and how you can actually start using knowledge graphs to also provide context to the data and entity kind of resolution and relationships between entities, which is necessary also for AI readiness. And then the last thing I would say is that, and that's of course, anyway, the question is to what extent you can actually also have AI agents or chatbots that actually guide the data scientist with regard to becoming, to be prepared about what are the requirements for data to become AI ready. And I think we have seen some actually conversational tools that enables kind of becoming more prepared, but we also have seen conversational tools on how you actually have access to data as well. So yes, Gen AI, and of course I haven't even spoken about Gen AI for documenting data and that kind of stuff. But yeah, I think there is actually a lot of opportunity there. Having said that, just to build upon the last speaker, we do need to invest in what I call the human infrastructure for actually making data AI ready, and not just AI ready, but just for stewarding data in a way that actually is responsible. And I think, and actually enables data scientists to do more, right? Because at the moment, much of that kind of stewardship and governance resides on the shoulders of data scientists. And my view is that that's not always the most appropriate individual to actually handle those things. Thank you, thank you. Well, with all of that in mind, Victor, are you still there? Yes, I'm here, sorry. Right, so my question to you earlier was, thinking through this question around AI readiness and the framework, the collaborative framework that you introduced, how is PAHO thinking about making that platform and the data that goes into it AI ready? Thank you. Primero, en este momento no tenemos incorporado una herramienta de AI dentro de Jeros. Sin embargo, es algo que estamos definitivamente muy interesados en hacerlo. El fondo de toda la información que nosotros vamos a recoger está centralizada y está relacionada a todo un evento. Y seguramente con AI, y en realidad lo que mencionaba hace unos minutos Stefan, aprendiendo a cómo tener todos los datos AI ready, podríamos lograr un análisis mucho más rico. Habiendo mencionado todo eso, también nos interesa poder encontrar socios con quienes trabajar el tema de información en capas, sean capas de análisis AI, sean capas, por ejemplo, en algún momento mostraron algo de información poblacional. Todo ese tipo de información nos interesa poder integrarlas y poder brindar a los países. Nuestro objetivo final es el país. Toda la herramienta que se vaya a construir va a ser utilizada por el país y para el beneficio del país. Hace un momento había mencionado que el apoyo de la OPS es 100% gratuito para los países, por lo que cualquiera de las entidades que estuvieran interesadas en trabajar con nosotros, bienvenidos. Voy a colocar mi dato de contacto en el chat para que si hubiera posibilidad tengamos una conversación paralela. Súper interesados en hacerlo. Gracias. Then, Paula, I'm wondering if you could build on that and reflect on your experience with the COVID Data Collaborative and how that indicates to you sort of the requirements for sort of future AI integrations in emergency contexts, sort of where the strengths of these. Pienso que uno de los requisitos es la apertura.
Stefan creo que mencionó al principio sobre el impacto de los datasets abiertos por parte del gobierno. Y creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Es muy importante tener buenos datasets que se puedan mejorar, que se puedan procesar. Es muy importante también tener la capacidad, no de ciencia de datos, sino de ingeniería de datos. Para lograr lo que logramos en el análisis y para la toma de decisiones, hicimos un pipeline que ingería las bases de datos provenientes de las actividades de salud, la procesaba y automáticamente ejecutaba todos los modelos. Este trabajo de backend, que no se ve, que no es sexy, es lo que le permitió a los científicos tener en sus manos el oro que necesitaban para tomar decisiones, ¿no? Entonces, la inversión en ingeniería de datos es muy, muy importante. También estoy de acuerdo en pues la generación de capacidades internas, ¿no? O sea, pero creo que lo que debe de guiar esa construcción de capacidades tiene que ser, por ejemplo, tener muy en cuenta cuál es el impacto, ¿no? O sea, no necesariamente tener capacidad por tener capacidad, sino por para qué lo necesitamos, ¿no? Y esto creo que va un poco en contra de lo que propone la Gen AI, que es como una solución genérica a muchos problemas. No, más bien yo pienso que para tener un impacto mucho más específico se necesita tener muy en cuenta las premisas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso era cómo hacemos que el sistema de salud no colapse. Y eso se comunicó a los investigadores desde un principio, desde enero de 2020, y los productos más exitosos, los que tuvieron mayor audiencia y mayor impacto, fueron los que respondieron a esas preguntas. Entonces, tener esa claridad es lo que más importa, ¿no? No necesariamente una herramienta genérica que te pueda ayudar. Sí te puede llevar al 85-90% de la solución, pero donde esté el impacto es el restante 10%. Very good. All right, Deshaun, bring us home with AI ready institutions. Bueno, como yo dije, todo eso para mí es un poco aburrido, pero necesario, ¿verdad? Es el tema de, como dijo mis compañeros aquí, es la inversión en los sistemas básicos. O sea, no estamos hablando de todo lo de alto, pero sí nosotros como en las organizaciones tenemos un base de datos centralizado con alguien que maneja eso, que podemos garantizar y validar los datos que existen. Son cosas muy, pero muy básicas, pero no somos todos que podemos dirigir eso, ¿eh? Y la segunda parte de eso para mí es en la inversión en los seres humanos, ¿verdad? Porque al fin del día, lo que yo he visto de vez y de nuevo en organizaciones son que es después, una vez que nosotros tenemos huracán, un desastre o análisis que queremos hacer, que invertimos en los recursos humanos. Y eso es muy tarde. Eso es un punto que ya va a tomar más tiempo todavía para hacer todas las cosas. Y entonces, en la misma manera, ¿verdad? Cuando creamos ese edificio y todo eso, tenemos una fundación fuerte, necesitamos esa fundación fuerte en todo lo que pertenece a los datos, el manejo de los datos. Y aunque es, como yo digo, un poco aburrido, es sumamente necesario para todo lo que hacemos. Que sea solamente un análisis fácil de cuántas personas pasaron por tal lugar o algo de AI o cualquier cosa. Great. All right, thank you. Well, I think that's about all the time we have. We are going to get back on track. And unless we're going to have time to talk over lunch, and we're going to take a 10-minute break and come back at noon and talk about collaboration. I want to thank all of our panelists just for a really rich discussion. So thank you very much. And Victor, thank you for your contact details. We'll be back in touch with you and loop you into all these conversations, and looking forward to the next steps. Thank you.